Y nos vamos a meter en otro de los temas de portada. Se cumplió un año del triunfo de Guillermo de Rivas en las elecciones municipales, unas elecciones inéditas, porque en aquel momento se dio una baja participación, porque quien resultó victorioso lo hizo con un porcentaje de votos el más bajo desde el regreso de la democracia para un intendente electo, porque hubo tres fuerzas compitiendo con expectativas reales de poder avanzar hacia el sillón de Mójica. La semana que viene se van a cumplir ya así un año de gestión de el intendente Guillermo de Rivas, por eso vamos a sumar a esta mesa al ex candidato por el radicalismo, Gonzalo Parodi. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, un placer. Recién Ana Medina le puso un 8, la presidenta del Consejo Deliberante. Dijo que es el momento más duro y difícil para gobernar por el contexto social y económico fundamentalmente que enfrentan los municipios. ¿Usted cómo ha vivido este año de gestión de Rivas? En primer lugar, es difícil de poder calificar, porque para hacerlo uno tendría que saber cuál es el rumbo, cuál es la identidad que tiene una gestión, hacia dónde quiere ir. Y a partir de eso, saber si está por el camino correcto, si ha dado los primeros pasos, si esos pasos se dan en un contexto difícil, pero hay una clara convicción y decisión. Bueno, pero hubo promesas de campaña. Lo primero que tengo que decir, perfil, digamos. bueno, lo primero que tengo que decir es que no hay una identidad de gestión y que esa falta de identidad tiene que ver con esto, Pablo. Cuando vos construís una identidad, lo haces a partir del compromiso que asumís con los electores. Y eso tiene que ver con la plataforma de campaña. Cuando vos prometiste que vas a bajar impuestos y los aumentaste casi un 1000%, cuando vos dijiste que ibas a hacer que Río Cuarto sea una ciudad segura, en donde se planteó a la Guardia Urbana como una herramienta que iba a traer tranquilidad y seguridad a los vecinos y que ahora tuvo que salir corriendo a que la Defensoría del Pueblo le encuentre una nueva misión, que es la de conciliaciones en la vía pública, una herramienta media rara, ¿no? De lo que nos planteó de Rivas en campaña, cuando se dijo que se iba a pelear contra las adicciones y la respuesta es el alquiler de una casa, pero que el presupuesto en adicciones, Pablo, es del 0,1%. El presupuesto municipal destinado a adicciones es el 0,1%. Entonces es muy difícil decir hay un compromiso para trabajar en uno de los temas más complejos que hay en la ciudad. Digo, a partir de eso, a partir de ese análisis rápido que te puedo hacer de alguna de las propuestas que se presentaron hace un año, bueno, es donde es difícil encontrar cuál es la característica, el rumbo y cómo se ha roto ese compromiso con el electorado de un año a esta parte. Ya vamos a abordar cada uno de esos temas puntualmente, pero ¿por qué cree que es difícil encontrarle una identidad a esta gestión? ¿Tiene que ver con el incumplimiento de las promesas o también tiene que ver con una compleja continuidad que tuvo este proyecto de gobierno? Porque digo, de Rivas aparece como candidato, no como el candidato natural, sino como un candidato sobre ya prácticamente la elección o con la necesidad de fijar una fecha de elección. ¿Usted cree que el oficialismo no logró encontrar esa impronta y tuvo que, no sé, improvisar una determinada circunstancia electoral? A ver, lo que te muestra esta gestión es que más allá de lo que te decía anteriormente, de haber incumplido con los grandes temas que había planteado y ese compromiso social que se había asumido, no solamente se autoinflige muchas veces problemas que ni siquiera surgen del contexto, como por ejemplo la maternidad. Cuando uno ve que quisieron presentar algo de manera positiva y tuvieron la gran idea de que hacer que una maternidad se convierta en una maternidad sin partos y que eso podía llegar a tener un impacto social positivo, porque yo veía en algunos medios que hasta se lo presentaba como una de las características que iba a hacer que esta gestión diera sus primeros pasos en mostrar cosas diferentes. Bueno, digo, ahí falta equipo, falta gestión, falta buena comunicación y se le agrega, vuelvo a repetir, en muchos casos, problemas que ni siquiera están en la agenda. Uno cuando autoinfligidos. Esta es una gestión que se autoinflige. Totalmente, te lo digo, Sí. Porque si yo te lo decía o te da el ejemplo con la seguridad o con la inseguridad, vos me decís, bueno, hay un contexto. Sí, hay un contexto, pero fue un gobierno que se permitió hacer 4 marchas.
Y detrás de la primera marcha dijeron que tenía que ver con la participación de dirigentes políticos, después de que Sí, tenía que ver con los cadentes. hay Después sectores del oficialismo que apuntaron fundamentalmente con el radicalismo, nunca se como quisieron parte de hacer ese... cargo de eso, Pablo. ¿Y cómo terminó? En una marcha masiva donde no pudieron mirar más para el costado. Y hay una característica de decir, bueno, si no salen los grandes medios o si yo hago callar a la oposición, es un tema que no me preocupa. En vez de resolver los problemas, invierten un montón de tiempo en tratar de que esos temas no perduren en la agenda de los grandes medios, no perdure en la imagen colectiva de los ciudadanos, de que no haya voces que puedan plantear esas situaciones ante la prensa. Gastan un montón de tiempo en eso y los problemas se resuelven justamente poniéndolo arriba de la mesa y tratar de resolverlos. En aquel momento salió en todos los medios nacionales cómo se quiso callar a algunos periodistas. Esa fue la manera de tratar de resolver el problema. En vez de recibir a los vecinos, escucharlo, empezar a buscar soluciones, terminó salvándolo el gobierno de la provincia. Por eso yo, cuando escucho a la presidenta del Consejo decir, hay un contexto histórico, la verdad que no les toca gobernar sin el gobierno de la provincia, si no, no sé dónde estaría este primer año de gestión del intendente de Rivas. La verdad que sería una gestión mala, desaprobada, te adelanto. Bueno, sin el gobierno de la provincia, que vino a salvarlo con el tema de la inseguridad y casi hacerse cargo, cuando se había comprometido el intendente. Ahora, ¿no es natural que la provincia se haga cargo de la inseguridad? ¿No fue un despropósito lo que se debatió en campaña de poner como eje la posibilidad de que el municipio pudiera resolver problemas de seguridad? O resolver, a ver, una cosa es participar de la resolución de los problemas y otra es tener la responsabilidad de resolver ese problema. Y parecía en campaña que el intendente, cual fuera, iba a tener que resolver el problema de la seguridad, sin tener ese poder de policía para hacerlo. Bueno, pero, a ver, hubo en pleno proceso electoral la presentación de la Guardia Urbana con un gran acto donde se dijo, por lo menos del oficialismo, que iban a resolver los problemas de inseguridad y que Río Cuarto iba a ser una ciudad más segura. La diferencia, Pablo, me parece que desde lo que se discutió a lo que se hizo, justamente termina demostrando la ineficiencia de poner en marcha la Guardia Urbana, que para nosotros era una buena herramienta, pero que fue mal utilizada. Cuando vos la utilizás como una herramienta electoral, cuando faltando 3 meses la presentás, entonces ya la conformás con un grupo de personas que no está formada, que no está capacitada. Recordá que nosotros lo dijimos. Ahora, ¿por qué es una buena herramienta la Guardia Urbana? Yo le digo con sinceridad, a mí me cuesta entender a la Guardia Urbana. No sé cuál es la función, porque si vos decís es una función preventiva, están los móviles, bueno, están... En algún momento esa función preventiva, si no acompaña con la acción, es muy difícil, porque el delincuente ve que la Guardia Urbana y dice, bueno, si no me pueden detener. No. Sí, bueno, pero ahí está el problema. Porque hay más móviles y efectivos de la Guardia Urbana que agentes policiales recorriendo los barrios. Pero fueron herramientas deslegitimadas por el propio gobierno. Por eso te digo, cuando vos hacés... O sea, estaba bien el proyecto, pero fue mal utilizado, dice usted. Sí, de hecho, nosotros la planteamos a la Guardia Urbana como una de las posibilidades que tenía el intendente municipal para participar, trabajar en conjunto con la provincia y hacer que la ciudad sea una ciudad donde por lo menos se pueda salir afuera sin tener miedo a que te roben, que es lo que pasa hoy. Una ciudad que ha crecido en las características de violencia urbana, que por un celular, por una moto, te ponen un arma en la cabeza. Bueno, los intendentes tienen mucho para aportar, tienen mucho para hacer, se tienen que comprometer con estos problemas. Pero es lo que sucede en Río Cuarto no ocurre en otros lugares de la provincia. Yo no veo al intendente de Río Tercero, al de San Francisco, al de Villa María o al de Córdoba ponerse al frente de la seguridad. A mí me sorprendió que la primera imagen de Rivas como intendente fue acompañado por jefes de la Fuerza Policial Antinarcotráfico. ¿Qué tiene que ver la Fuerza Policial Antinarcotráfico con Río Cuarto, con la potestad del municipio? Mire, estuve en Córdoba esta semana. ¿Veía guardia móviles de la Guardia Urbana? Sí, corrigiendo el tránsito. Después había policías. Me parece que acá se ha dado una potestad o un lugar al que es muy difícil llegar con eficacia o eficiencia. Sí. A ver, nosotros... Usted lo ve a Ferrer, le pongo un intendente radical. ¿Lo ve a Ferrer a plantearse en Río Tercero ser jefe de la policía? Nosotros habíamos planteado un modelo de gestión en donde iba a haber un intendente absolutamente comprometido y lo discutimos durante 3 años antes, perdón, Pablo. Vos podés, como periodista, ser testigo de que
se presentaron más de 15 proyectos en donde hacían que el municipio se comprometa en la lucha contra la inseguridad. Hablamos de un municipio querellante en caso de narcotráfico, presentamos la oficina de denuncia de kiosco de droga. Y vos me decís, ¿por qué? Porque vos sos intendente de la ciudad y tenés que estar comprometido con Pero ese tema. poner una oficina en la municipalidad para no, receptar denuncias. Pero escúchame, Sí, vos ibas a los barrios, sí. como me ha pasado, te golpea la puerta y te dicen, mirá, me prendieron fuego a la casa porque denuncié a estos tipos que vendían droga y no puedo vivir más y me entraron a robar. ¿Qué vas a hacer? Le vas a decir, no, mirá, anda a la justicia que no te va a atender nadie, anda a tal lado que no te va a atender nadie y vas a dejar desamparado ese vecino al cual vos representás como intendente. Entonces nosotros dijimos, nos vamos a meter y nos vamos a meter de lleno, pero vaya a discutir lo que uno propuso. Lo que te digo es que los intendentes tienen mucho para hacer. Nosotros nos juntamos con vos das ejemplo en donde no. Yo te doy un ejemplo en el que sí. Leonel Charela, de Venado Tuerto, está de la cabeza metido con el tema de inseguridad. Y una ciudad que está muy involucrada con problemas de narcotráfico, que está lleno de puntos de venta de droga, que está en Santa Fe, que tiene un montón de conflictos, y ganó con el 84%. ¿Sabe por qué? Porque se metió de cabeza a pelear contra los tipos que intoxicaban a la ciudad, que generaban violencia, que generaban disturbios, y fue reconocido socialmente y lo pudo hacer en una ciudad de más de 120.000 habitantes. Entonces, yo te doy el ejemplo de los que sí pasa por carácter, por decisión, por estar convencidos y por llegar a la intendencia para hacer lo mejor que uno puede y comprometerse con los problemas de los vecinos, no para decir, bueno, pasé por la intendencia, la verdad que estuve cómodo. Nosotros hablamos de salir de la comodidad y eso creo que es lo que hizo Leonel en Venado Tuerto y lo tomamos como ejemplo y muchos de los proyectos estuvieron inspirados en él. Usted recién señalaba lo de problemas autoinfligidos. ¿La maternidad tiene que ver con eso? Totalmente. ¿Qué pasó con la maternidad? ¿Qué lectura hacen ustedes de lo que ocurrió con la maternidad? ¿Es un problema de ajuste Total. o realmente hay un modelo nuevo de No, paradigma? hay Digamos? hay un ajuste. Yo le escuchaba con mucho respeto en la nota anterior. Es difícil de entender cuando te explican que la cerraron. Y escuchaba tus preguntas y la respuesta es, yo creo que se dijo más veces articulación que maternidad, más veces articulación que el proyecto nuevo. Detrás de la articulación con la provincia, que es casi el verso construido entre ciudad y provincia, bueno, lo que buscan esconder es un ajuste brutal. A ver, este municipio o este intendente seguramente va a ser reconocido, si no va a dar marcha atrás, por el intendente que terminó con más de 100 años de historia, que es la maternidad Cowell. Por el intendente que hizo... Bueno, que la Ana maternidad Medina dijo que es una no tenga irresponsabilidad decir partos. que se cerró la maternidad. Entonces, usted señala que se terminó con la maternidad. Se terminó con los partos en la maternidad. Todo lo que le quieran agregar está perfecto. Y te escuchaba vos, Pablo, y decís, ¿por qué no le agregaron la parte pediátrica? Ahora, cuando fui concejal me Sí, dijeron... porque hay cosas que se añadieron, pero que no tienen que ver con el lugar donde se hacían los partos. Bueno. Por eso digo, ¿por qué? Te cuento sí. por qué va a ser difícil también que cumplan con eso. Porque cuando le pedíamos los informes a esta gestión, que la falta de identidad tiene que ver porque continuó con casi todos los mismos funcionarios que están cansados, que no defienden a la gestión, que no tienen iniciativa, por eso es difícil encontrar... Esto es lo que está pasando con este gabinete, Claro. dice usted. Entonces, cuando le preguntábamos a los mismos funcionarios, porque son casi los mismos, de hecho el subsecretario del mismo, nos decía, no, mirá, no podemos tener pediatra en todos los dispensarios porque no hay pediatras en la ciudad. Entonces del 10 sacamos, durante 2 días lo llevamos al centro de salud municipal, los otros 2 días tratamos de ponerlo en alguno de los dispensarios del Alberdi. Entonces, si no tenés para garantizar los médicos pediatras en los dispensarios, ¿es creíble que ahora tengamos un sistema pediátrico en la maternidad? Ahora, si se refaccionó el centro de salud y se dijo públicamente que se realizó una inversión tan grande, que tenemos un centro de salud municipal nuevo, ¿por qué no avanzamos en una guardia pediátrica que atienda las 24 horas en el centro de salud? ¿Por qué la maternidad no sigue teniendo el espíritu que debería haber tenido y continuado en el tiempo que viene desde hace 100 años? Yo escuchaba decir, bueno, vamos a hacer curso de preparto, perfecto. Ahora, hacerlo en los dispensarios. Para eso tenés los dispensarios, para garantizar accesibilidad. En ningún lugar que vos quieras garantizar accesibilidad para personas de bajos recursos, concentrá una actividad. Uno de los principales, de los principales, o de las principales garantías que tenés para acceder a los derechos,
tiene que ver con la accesibilidad. La accesibilidad es estar más cerca, no concentrado en el centro de la ciudad. Ahora, Tenés lugares, es muy tenés difícil. dispensarios, tenés Sí. el SIC, tenés el ex matadero. Entonces, todas esas actividades que dicen sumarlo, hacelo para que la Pero gente también pueda acceder. es cierto, Gonzalo, que hay un reproche por parte del actual gobierno que dice, bueno, pero cuando nosotros asumimos los dispensarios estaban abandonados ediliciamente, ya tenían problemas para poder tener el ¿Pero personal. quién dice eso? Perdón, Pablo. Porque hace 9 años que gobierna. Sí, pero cuando asumió el gobierno de Llamosas planteaba en eso del esquema de baches de gestión que los dispensarios estaban en pésimo estado, el centro de salud cuando lo remodelaron y en cada una de las instancias de remodelación señalaban que estaba en pésimo estado. Es cierto, Pero ahí es donde cuando no se sé. anunció la inversión en la maternidad también se anunció que se hacía esa inversión porque la maternidad tenía un deterioro de muchísimos años. Es decir, había un reproche directo también. De hecho, yo lo he entrevistado a Gabriel Abrile aquí, señalándome que era un error abrir los S24, que no había que tener, que la municipalidad no tenía que tener una guardia las 24 horas porque era meramente preventivo. Digo, hoy se cuestiona aspectos de salud que tampoco se defendieron en su momento. Primero, nunca dije estar en contra de los S24. No, pero se lo planteo Ahora, porque digo, el presidente de su bloque parlamentario sí los cuestionó abiertamente y era el secretario de salud de la gestión. Sí, digamos. soy crítico de cómo funcionan. He ido como concejal mandato cumplido, he hecho algunos videos donde me atendía el guardia de seguridad, porque ni siquiera había administrativos, menos médicos. Eso lo hemos planteado durante muchísimo tiempo. Entonces, es importante tener un S24 si funciona, si no terminamos cayendo en un montón de edificios vacíos que no sabemos para qué están. Entonces, lo que pasó con el centro de salud, un poco lo que vos estás diciendo en la maternidad, 190 millones invertidos en refaccionar quirófanos. ¿Para qué? Después del problema empiezan a tratar de ingeniar alguna respuesta a cómo vamos a hacer vasectomía. La verdad es que si vos decís, tengo un programa de salud reproductiva, lo presento. Ahora, si vos lo estás tirando como una manera de justificar de que tenés quirófano, que invertiste 190 millones, que hoy deben estar faltando en otro lugar, porque no tenías ningún tipo de planificación, porque no sabes para dónde va ni siquiera la política de salud municipal. Lo que te plantea que es injustificable decir invertimos 190 millones para utilizar quirófanos para hacer vasectomía. Y ahora le quedan los quirófanos vacíos, no saben qué decir, Pablo. Ahí está el problema. Entonces tienen que empezar a ensayar respuestas sobre la marcha, pero sin ningún tipo de planificación previa. Ahora, ¿para qué hicieron todos los espacios de preparto? ¿Para qué dijeron que iba a ser una de las maternidades modelos en un parto acompañado? Bueno, claramente lo que se hizo fue, a partir de no tener los recursos que se esperaban, a partir de aumentar los impuestos un 900%, pero que la recaudación cayera, a partir de tener un déficit de 800 millones mensuales, fue empezar a recortar. Y la maternidad es uno de los recortes más brutales que se pueden reconocer desde el regreso a la democracia aquí en Río Cuarto, porque estamos hablando de que se eligió recortar en una prestación tan básica como poder acceder al parto por parte de un montón. Imagínate El municipio dice que el sistema público sigue brindando el sistema. Pero ayer ya estaba saturado. Ayer estaba saturado. Y si no sabes lo que hacen, Pablo, derivan al sistema privado y hay que pagar. Entonces, yo no termino de entender si el recorte es brutal, si hay algunos intereses ocultos que nosotros no lo conocemos. Y detrás de todo eso aparecen directivos que entiendo que no tengan experiencia política. Pero vos, antes que nada, que ser un dirigente político, que ser un director, sos un ser humano que tiene que conducir los destinos de una institución y que tenés personas a cargo. Y lo que menos podés hacer es venir a hacerte el guapo con los trabajadores y amenazarlos y a impedirles que salgan a abrazar la maternidad que tanto quieren, porque si no van a tener represalias. Y lo dijo abiertamente. Y ahí es cuando uno dice, no hay modelo de gestión, no hay un leitmotiv de gestión, no sabemos cuál es la identidad, pero además cada uno hace lo que quiere. ¿Usted cree que el director de la maternidad debería haber renunciado después de esa circunstancia? Pero el intendente debería haber llamado y echarlo a los 2 minutos. Si no, ¿de dónde plantea una gestión de diálogo? ¿De dónde plantea de que haga un municipio abierto, que dialogamos cuando vos amenazás a los trabajadores? Y cuando encima fue a un medio de comunicación a decir que se había quedado corto. Y algunos funcionarios lo festejan. Acá hay dos cosas, que son graves las dos. O el intendente avala eso,
que va en contra de todo lo que pregona y dice, o lo peor sería, que es un poco lo que está pasando con la gestión, que ni siquiera conduce a los dichos de sus funcionarios y ni siquiera después los castiga, porque después pasa un concejal riéndose de un colectivo de mujeres. Sí, si sos, yo creo que esa guapesa hay que mostrarla para gestionar, para salir a la calle, enfrentar los problemas, ver cómo resolver la delincuencia, ver cómo resolver los problemas de droga. Ahí creo que se ve la guapesa de un funcionario, de un dirigente político, cuando enfrenta los problemas reales. Después todo lo otro me parece que tiene que ver más con la falta de rumbo y de formación que con ser guapo. Bueno, a ver, si uno sigue esta idea que usted plantea del ajuste brutal en la maternidad, ¿no? Si el concepto fuera, tenemos un déficit, nos llegan fondos de la nación, hay una situación social compleja, hay una caída del consumo, el comercio e industria son el impuesto que más recauda para el municipio. Todo esto no va a cambiar en el corto plazo. Y uno puede pensar ni siquiera en el mediano, va a ser una gestión que va a convivir con estas realidades. ¿Son viables los municipios en este contexto? ¿Es una cuestión meramente administrativa? ¿Usted cree que tiene que, por ejemplo, de Rivas pensar en un ajuste en la motosierra, como pregonan, por ejemplo, algunos concejales de su bloque? Nosotros lo dijimos hace un año, no hay que ponerse a buscar excusas en los contextos sociales y económicos. Hay que tener... Bueno, pero si tenés menos recursos, si no te llegan fondos para obra pública, si el Banco Nación no te paga... Vos recién hablás sí. de Villa María y tienen superávit, y tienen obras y el intendente anuncia ahora todos los días. Yo creo que tiene que ver con la capacidad de gestión. Mire que eso se lo reclamaban a Yure en su momento. Decían, Sí. ¿por qué a Castelo se quedaba con todos los fondos y no llegaba nada a Río Cuarto? Decía, bueno, porque a Castelo gestiona, y acá decía, no, porque a Castelo era kirchnerista. Me acuerdo Yure haber planteado ese esquema. Sí. A mí me contaban muchas anécdotas que más allá de tener vínculo con el gobierno nacional, cada vez que había algún financiamiento internacional o del gobierno nacional, Villa María tenía el proyecto listo y preparado y era el primero que levantaba la mano. Digo, tiene que ver con las dos cosas. También digo en este contexto, te repito, imagínate este gobierno gestionando sin la provincia, cuando parece un gobierno viejo, cansado, pero con un gobernador que viene a tenderle la mano y a solucionar los problemas cada vez que tiene un problema grave. Bueno, digo, entonces no hay que mirar solamente la parte del contexto nacional. También veamos que es un gobierno que tiene la provincia, que me parece que han terminado, en vez de aprovecharlo como una ventaja comparativa, terminó siendo algo negativo, pero por la comodidad de los mismos dirigentes de Río Cuarto. De decir, bueno, en vez de gestionar y decirle al gobernador qué es lo que necesita Río Cuarto, terminó siendo un apéndice. Entonces, vos imaginate que la imagen de venir a decir no hay más parto en la maternidad la terminó dando el ministro de Salud. Por más que quieras decir, che, vamos a articular, no se me ocurriría dejar sentar a un ministro de la provincia a hablar y a determinar qué va a hacer la maternidad Cogual, cuando la maternidad Cogual es dependiente del municipio, históricamente una maternidad municipal, y acá el que tiene que definir el intendente. Le tendría que haber dicho, córrase, ministro, la maternidad en todo caso yo voy a anunciar cuál va a ser la manera de aquí en más de funcionar, pero un ministro metiéndose a definir sobre una maternidad municipal que tiene más de 100 años de historia, bueno, a veces se pasan y en vez de aprovechar esa ventaja, porque, digo, repito, no solamente veamos el contexto, veamos la cantidad de millones que bajan de la provincia, las obras. Esta semana vino el gobernador, inauguró algunas obras, sigue tendiendo una mano para Río Cuarto. Entonces ahí tiene que aparecer la capacidad de gestión de el intendente municipal. Y los escenarios políticos no se construyen solo con los oficialismos, sino con los sectores opositores. Y uno se plantea sobre si el radicalismo está, porque más allá de lo que sucedió en la última elección, donde apareció una tercera fuerza con un número importante, de hecho tiene el mismo número de concejales, y que también tiene su apéndice en el peronismo, ¿qué lugar el radicalismo está ocupando? ¿Es un lugar que a usted le resulta cómodo? ¿Está conforme con cómo el radicalismo, digo, como expresión política en el Parlamento, está poniendo en debate a esta gestión? ¿O lo que decide esta gestión? Es un momento muy difícil para el radicalismo. Cuando a nosotros nos tocó ir al proceso electoral,
ni siquiera contábamos con la posibilidad de contar con un paraguas nacional, ¿no? No solamente no tener el gobernador, no conducir el municipio, sino estábamos en un contexto donde Juntos por el Cambio acaba de desaparecer, donde había algunos radicales que se sumaban al gobierno Milei, otros dentro del radicalismo que decían con Milei no tenemos que saber, no tenemos que saber nada. Entonces tratamos de afrontar un proceso en donde el radicalismo también había sido apuntado por el presidente como el gran enemigo, había un desgaste muy fuerte de la Unión Cívica Radical, y ese es el contexto que nos tocó. Creo que a partir de ahí hay que reconstruir cuál es el origen, el discurso, cuál es el fundamento que va a utilizar el radicalismo para reconstruirse, en un contexto de apatía. No le está ayudando mucho la línea política de la que usted representa en Córdoba de Loredo, porque Loredo parece más con ganas de que Milei lo llame. Bueno, nosotros no estábamos en esa línea. De hecho, a ver, yo creo que el que se corrió de la línea que habíamos trazado a nivel nacional fue Rodrigo, no nosotros. Entonces estoy muy tranquilo. Nosotros construimos un espacio, de hecho, el primer bloque presidido por Rodrigo fue Evolución Radical. Sí, por eso se lo pregunto. Bueno, en un momento era bueno, por eso digo, me parece que hay que preguntar a los que Lustó, se corren. Rodrigo también, Loredo ¿no? y usted acá. Hay que preguntar a aquellos que creen que se puede modificar la forma de pensar a partir de que cambie el contexto. Porque se vienen las elecciones legislativas, uno no sabe qué lugar va a ocupar el radicalismo. ¿Va a ir con partido propio? Por ¿Va a ir eso con... digo, estamos esperando que pase en el Congreso. Repito, un contexto electoral que no me quiero ir de allí, Pablo, que vos lo contabas, cómo fue el de Río Cuarto, y me parece que se empieza a reproducir un poco en todas las provincias, ¿no? Y creo que es lo que va a buscar el oficialismo aquí en Córdoba también. Vos fíjate que, aún con muy buena imagen, Puyaro termina obteniendo un porcentaje que seguramente ha sido el más bajo que ha obtenido un oficialismo. Perdió 20 puntos en relación a la elección anterior en la elección para modificar la Constitución Provincial de Fíjate Santa cómo Fe. se está repitiendo esto, Pablo. Hay un oficialismo que gana con 30, 35 puntos. Misiones eran oficialismos arrasadores. Sí. Bueno, claramente hoy hay un escenario electoral que es muy parecido al que se produjo en Río Cuarto, que creo que fuimos el primer experimento a nivel nacional post-Milei, que decíamos, bueno, ¿qué va a pasar? Con oficialismo que ganan con 30, 35 puntos y después con fuerzas que vienen con 25, 22. Digo, hay una extrema volatilidad en lo que es el voto de la oposición y oficialismo que terminan obteniendo el triunfo con cada vez menos participación y menos caudal de votos. Por eso digo, yo en eso soy respetuoso de cómo fue el proceso, en cuánta gente votó, porque se está dando a nivel nacional, y también con la cantidad de votos que sacó, o el porcentaje de votos que sacó el oficialismo, porque no es Río Cuarto, es parte de un contexto que difícilmente lo podamos comparar con el 83, que lo podemos comparar claro. con otras épocas donde había un bipartidismo muy, muy pronunciado, donde si no sacabas 47 puntos no ganabas. Bueno, hay que entender el contexto. Dentro de ese contexto, digamos, hay un radicalismo que tiene que volver a repensarse, a reconstruirse, y que para mí se tiene que preparar para perder elecciones, pero no a cambiar la forma de pensar y a quienes representa. Siempre representó un sector social que aspiraba a la movilidad social. Digo, nosotros somos frutos de eso, digo nosotros, porque somos personas que vienen de familia de clase media, que se pudieron recibir en la universidad pública, que pudieron crecer, construir su propio futuro, desde la política, del periodismo. Bueno, esa es la Argentina que uno quiere, y que el radicalismo tiene que ser parte de la construcción de esa sociedad. Bueno, no tenemos más tiempo, pero en el final, Ana Medina fijó estas condiciones. Ella es docente universitaria, ¿no? Se aprueba con 5 y ella le puso un 8 a la gestión de Río. ¿Usted? Un 2. Un 2. Un 2 es muy poquito. Un 2, presentaste sin No, estudiar. Llegaste dormido al examen. Hubo un tribunal de cuentas de otro espacio político que dijo un 0. Yo le pongo un 2 porque creo que se presentó y rindió mal. Y cuando vos rendí mal en la vino por lo menos a rendir. Yo estudié 5 años de ciencias políticas, 5 años de abogado. Nunca me pusieron un 3. Por lo general se desaprobó un 2, Pablo. Entonces, desaprobado es un 2. Si tomamos los parámetros universitarios... Tenía muchos 2 usted, ¿no? Ninguno. Okay. Le puedo mostrar el analítico de las 2 carreras, no. Pero sí en un parcial me pusieron un 2. Ahí llegaste a dormir. Sí, economía era. Economía, es complicado. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos. El ex candidato a intendente, ex concejal, dirigente del radicalismo, Gonzalo Parodi. Hacemos una pausa música. En un ratito, Franco Correa, aquí una historia
muy sensible, muy emotiva, que tiene que ver con el libro de su hijo. Ya volvemos.